Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de matemáticas. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de expresiones algebraicas y dentro de ellas se encuentran los monomios. Empezamos entonces. Término algebraico, ¿no? Le han puesto de ahí también TA. Es la unión de constantes y variables unidas mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Tal cual podemos observar en el ejemplo, tenemos el número 4, ¿verdad? O constante, y la variable x, en el cual que hemos utilizado las operaciones que hemos mencionado, ¿verdad? Y hemos juntado esas dos cositas, esos dos elementos, ¿verdad? En el cual tenemos 4x, x a la cuarta, 4 sobre x y raíz cuarta de x, ¿no? Entonces, esos serían algunos ejemplitos de lo que es un término algebraico. Pasamos a lo siguiente, partes del término algebraico, ¿verdad? Son dos las partes, ¿no? Entonces tenemos ahí el ejemplito del menos 4 que viene a ser la parte constante y lo siguiente que se encuentra con la flechita vendría a ser la parte literal. Esas serían las partes del término algebraico. Expresión algebraica, ¿no? EA también se denota así, que vienen a ser las iniciales de todo eso. ¿Sí? ¿Qué cosa viene a ser? Es aquel conjunto finito. Ojo, conjunto finito, no te vayas a olvidar, de términos algebraicos que se encuentran ligados entre sí, entre ellos, ¿ya? A través de las operaciones de adición, sustracción, división, multiplicación. Ojo, también la potenciación y la radicación. Ahí está, tal cual vemos ahí un ejemplito. Sí, acá tenemos la combinación de todas esas operaciones, potenciación, adición, radicación, ¿verdad? Ojo, ¿ya? Por lo tanto, sería una expresión algebraica, o sea, si es una EA, ¿ya? Ojo, ¿ya? Y es un conjunto finito, pues, porque ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 3 términos ahí, ojo, ¿sí? Siguiente ejemplito, ajá, ¿por qué crees que este ejemplito no es una expresión algebraica? A ver, ponte a pensar un segundito. ¿Por qué crees que no es una expresión algebraica? Ah, ¿sabes por qué? Porque ves los puntos suspensivos. ¿Y qué significa esos puntos suspensivos? Significa de que son infinitos términos algebraicos, ¿no? Y obviamente que está contradiciendo a lo que es en realidad una expresión algebraica, porque ahí me dice bien claro que es un conjunto finito, finito, o sea que los puedo contar, ¿sí? Entonces acá no es una expresión algebraica porque no sé cuántos términos habrán ahí. Pasamos entonces a los tipos de expresiones algebraicas, ¿verdad? Que son dos tipos, ¿no? Racionales e irracionales, ¿no? Tal cual puedes observar ahí. Pero a su vez, las racionales se subdividen en dos, en las expresiones algebraicas racionales enteras y otra que vienen a ser las fraccionales. Entonces vamos a definir cada una de ellas. Empezamos con las racionales. Una expresión algebraica racional, ¿qué cosa viene a ser? Ah, es cuando las variables no están afectadas por la radicación. ¿Ya? Ojo, es cuando las variables no están afectadas por la radicación. Tal cual observamos en este ejemplo, no vemos la radicación por ningún lado. ¿Sí? Ojo, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Siguiente, ajá, expresión algebraica irracional. Ah, entonces aquí la definición, algo me tendrá que mencionar con respecto a la radicación. Es irracional cuando las variables están afectadas por la radicación. Ojo, ¿ah? Aquí sí necesariamente tiene que encontrarse la radicación. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí está, mira, ve. Automáticamente cuando tú veas a una variable con una raíz ahí, automáticamente esto viene a ser ¿qué cosa? Una expresión algebraica irracional. Pasamos al siguiente entonces. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué sería? Ah, es una expresión algebraica, bueno, me dicen que es racional entera cuando las variables están afectadas solo por las operaciones de suma, resta, multiplicación y potencia natural, ¿verdad? Y potencia natural. ¿No? Ahí está, como podemos observar, ¿no? Claro que sí. Ese sería un ejemplo de expresión algebraica racional entera. Muy bien, entonces una expresión algebraica racional fraccionaria. Veamos. Bueno, me dicen es fraccionaria cuando la variable aparece en algún denominador. ¿Sí? Ojo. Ya cuando la variable x o la variable y aparece en algún denominador, ¿no? Tal cual podemos ver el siguiente ejemplo, ¿no? Ahí está.
Vemos que la x se encuentra en el denominador ahí, ¿no? Entonces sería una racional fraccional. Ahora vamos a pasar a hablar con respecto a lo que es un valor numérico, el valor numérico de una expresión algebraica. Entonces es el número que se obtiene, ¿no?, al sustituir las letras de la misma por números determinados y realizar las operaciones indicadas. Me dan acá una expresión algebraica en la cual me tienen que dar el valor de a, b y c. Ahí está, ¿no? Ahí está el valor de a, b y c. Entonces vamos a reemplazar, reemplazando en la expresión algebraica, ¿sí? Ojo, reemplazando y aplicando las operaciones respectivas. Hemos llegado acá, menos 32, menos 125 y más 3. El resultado me estaría dando menos 154, ¿ya? Menos 154. Muy bien. Pasamos entonces a lo que son los términos semejantes. Si dos o más términos tienen la misma parte literal, ojo lo que hablamos al principio, ya con respecto a término algebraico, entonces diremos de que estos vienen a ser términos semejantes. O sea, si es que poseen los términos, dos o más términos, la misma parte literal, yo puedo decir con seguridad de que son términos semejantes, ¿no? Ahí está. Acá vamos a tener tres ejemplitos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá, la primera viene a ser términos semejantes, ya que los tres poseen la misma parte literal. La segunda, a ver, ¿qué nos dice? También son términos semejantes, ojo, porque poseen la misma parte literal. Pero el tercer ejemplo será o no término semejante. Nos damos cuenta que ahí la parte literal, al menos de dos, no son iguales a las demás. Por lo tanto, esos cuatro términos que vamos a decir que no son términos semejantes, ya que no poseen, no todos poseen la misma parte literal. Claro que sí. Siguiente punto, operaciones con términos semejantes, ¿no? Adición y sustracción. Bueno, cuando tenemos términos semejantes, tú puedes sumar o restar los coeficientes y se conserva, se deja la misma parte literal. Tal cual puedes observar ahí esos ejemplitos. 6x cubo más 4x cubo, ¿verdad? Solamente suma 6 más 4 es 10 y la misma parte literal que es x al cubo se conserva. En la siguiente lo mismo, ¿no? 11 menos 5 me da 6 y la misma parte literal x por y al cuadrado se conserva. Y cuando no son semejantes, cuando se suma o se resta, solamente se coloca, se deja indicada nada más, ¿no?, los términos tal cual te los dejan, ¿ya? Y cuando lo tengas así, se está formando un polinomio, ¿ya? Ojo, ya se estaría formando un polinomio. Con respecto a multiplicación y división, vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿sí? Ojo, me piden reducir en ambos casos. Ahí está. Entonces, desarrollando el primer paréntesis del primer ejemplo, aplicando la propiedad distributiva, hemos hallado que eso me sale ¿cuánto? 6x más 2xy. ¿Por qué? Porque el 2x se multiplica con el 3 y me da 6x. Luego el 2x se multiplica con la y y me da 2xy, ¿sí? Y de forma similar haremos las demás. Entonces el resultado de la siguiente me estaría dando ¿cuánto? 6y menos 3xy. El siguiente hay que tener cuidado con el signo, ojo, me estaría saliendo menos 6x más 6y. Y el xy solamente lo bajo. Ahora aquí vamos a notar de que el 6x con el menos 6x se estarían eliminando, ¿verdad? Se estarían eliminando, ya que son iguales y uno tiene signo positivo y el otro negativo. Acá también nos vamos a dar cuenta de que el 2xy, voy a sumarlo con el xy, ¿sí? Con él sumarían 3xy. Ahora te preguntarás por qué lo tacho. Porque esos 3xy se van a eliminar con el otro menos 3xy, que me estaría dando 0. Solamente me quedo con 6y más 6y, que tú sabes que eso me da ¿cuánto? Me da 12y. ¿Sí? Ojo. Y bueno, en el otro ejemplo, de forma similar, aplicando la propiedad distributiva para eliminar los paréntesis, nos quedaría esto. Ahí está. El menos 2y con el 2y positivo se eliminan, ¿verdad? Menos 2y más 2y se van. Solamente me estará quedando 2x más 10x, que es 12x dividido entre 6. Y sabemos que el resultado me da ¿cuánto? 2. Ahí está, listo. Muy bien, siguiente, pasamos a lo que es un monomio, ahora sí. ¿Qué es un monomio? Es un término algebraico racional entero, es decir, que poseen exponentes enteros y positivos. Mire este ejemplo de acá, ahí está. Si yo tengo ese ejemplo, ¿qué cosa me mencionan acá? Me dicen que el menos 2 se le llama coeficiente
al XY se le llama variables, y al 3 y al 5 se le llaman exponentes. Así es, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Seguimos. Vamos a hablar acerca de las características. Cuando tú expresas un monomio, con así como habíamos puesto anteriormente m y entre paréntesis xy, significa de que el xy vienen a ser variables. Entonces, ese sería un monomio de ¿cuántas variables? De dos variables, variable x y variable y. Todo monomio posee dos tipos de grados. Vamos a empezar a hablar con respecto a lo que es el grado relativo, o también conocido como GR, que le ponen en la mayoría esa notación. Entonces, ¿qué cosa es el GR? El grado relativo está dado por el exponente de la variable en mención. Ojo, ya solamente va a ser el exponente. El grado relativo de cualquier variable solamente va a ser su exponente, ¿no? Tal cual me menciona un ejemplo por acá, en el cual vamos a calcular el GR de X. El GR de X solamente sería el exponente de la X, que sería el 5. Y el GR de Y, ¿qué sería? Sería el exponente de la Y, o sea, sería el número 8. Listo. Hablamos acerca ahora del grado absoluto, o también llamado opuesto GA, ¿verdad? ¿Qué cosa es este GA? Está dado por la suma de los exponentes de las variables. Identificamos las variables, sumamos los exponentes y ese sería mi GA. Ojo, ya, ojo. Ahí está. Tengo M, tengo T, tengo R, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a ver por acá. La primera, tengo que su grado absoluto sería la suma de sus exponentes, o sea, el 3 más el 6. ¿Cuánto me da eso? 9. Siguiente, la suma de sus exponentes, 11 más 4, que me da 15, ¿verdad? Y la siguiente sería ¿cuánto entonces? ¿Sería 12? No, no es 12. ¿Por qué? Ahora te preguntarás. Mira el primer ejemplo, tienes variable XY. ¿Qué sumaste? Los exponentes de la X y de la Y. En el segundo ejemplo, las variables, ¿quiénes son? X y Z. ¿Y qué ha sumado 12 más 4? Que es 15. Pero date cuenta que en R, Y y W son las variables. Por lo tanto, tengo que sumar los exponentes de Y y de W nada más, que serían 5 más 3. ¿Verdad? Por lo tanto, esto de aquí es incorrecto. Y lo correcto sería entonces, ¿qué cosa? Que el grado absoluto de R ya sería solamente la suma de 5 más 3, que es igual a 8. Claro que sí. Ahí está, ¿no? Bravo, eso era lo correcto. Así es. Muy bien, entonces pasamos a los ejercicios. Me dan un monomio. Me dicen que es de grado absoluto es 10. Ya. Si es de grado absoluto 10, entonces la suma de sus exponentes debe ser igual a 10. Entonces, colocamos GA igual 10 y vamos a sumar los exponentes de la X y la Y. O sea, 2 más A más 3. Y tiene que ser igual a ¿cuánto? A 10. Claro. Y bueno, aquí tanteando el valor de A, vendría a ser ¿cuánto? 5, ya está. 5 es la respuesta. ¿Sí? Muy bien, sencillo. Siguiente ejemplo, me dan un monomio y me piden calcular n, si es que el grado relativo con respecto a x vale 13. Entonces colocamos acá que el grado relativo de x es 13, y como el grado relativo de x es el exponente de la x, ¿quién es el exponente de la x? A ver, 2n menos 5. ¿Y eso tiene que ser igual a cuánto? A 13. Claro. Entonces el menos 5 pasa sumando a la derecha, sería 18. Entonces pasa a dividir a la derecha, sería n vale 9. Claro que sí, fácil y sencillo esa respuesta. Pasamos al siguiente ejemplo. Ajá, me dan todo ese monomio. Ojo que en este monomio hay 3 variables, ¿ya? Y me dan los datos que ves ahí. Calcular el coeficiente. Tienes que recordar que el coeficiente viene a ser lo que está en paréntesis antes de las variables x, y y z. Entonces empezamos colocando los datos. Ahí está. Me dicen que el GR es X, el GR de X es 2. El exponente del X, ¿cuánto vale? A menos 3. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2. Siguiente, el GR de Y. Viene a ser, ¿qué cosa? El exponente de la Y, que es ¿cuánto? B más 4. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 7. Ya está. Y ahora el siguiente, el GR en Z. ¿Verdad? El grado relativo en Z, o sea, el exponente de la Z, ¿cuánto es? Sencillito, ahí está arriba, míralo, 2020 menos C. Y eso tiene que ser igual a 2018. Calculando el valor de A, ¿cuánto sale? ¿Qué número si le restas 3 me da 2? Simple, 5.
Siguiente. ¿Qué número sumado más 4 me da 7? Facilito. B vale 3. Y el siguiente, 2020 menos ¿cuánto me da 2018? Papayita, ¿se vale cuánto? 2. Entonces reemplazando en el coeficiente 2a más 3, ¿qué podemos decir? Nada más que reemplazar, pues, ¿no? Reemplazamos y operamos 2 por 5 más 3 por 3 menos 2. Ahí está. ¿Cuánto me sale eso? Eso me sale nada más y nada menos que 17. Claro que sí. Esa sería la respuesta para ese ejercicio. Entonces, nos estamos viendo. No te olvides darle manito arriba y suscribirte para más videos. Nos vemos. Bye bye.